Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bolivia Web TV, que como todos los días le trae los principales temas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y a nombre de la producción de Bolivia News les damos la bienvenida con las noticias de este miércoles 7 de octubre. En el arranque les contamos que la película boliviana Olvidados ya está en Estados Unidos y estos días se exhibe en Los Ángeles en el Laemmle Royal, ubicado en Santa Mónica Boulevard. La comunidad de bolivianos en Los Ángeles podrá disfrutar hasta el 8 de octubre de esta película que trata sobre la Operación Cóndor, una campaña de represión y persecución política respaldada por la CIA en la década de los años 70 durante las dictaduras militares en América Latina. Esta historia fue dirigida por el cineasta mexicano Carlos Volado, producida por la actriz boliviana Carla Ortiz y protagonizada por el mexicano Damián Alcázar. El film Olvidados ganó 4 premios Maya y fue la candidata oficial de Bolivia en la categoría de Mejor Película Extranjera en la versión 87 de los premios Oscar de la Academia. Cambiamos de información para contarles que la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Leni Valdivia, informó ayer que se identificó a 12 policías involucrados en presunto enriquecimiento ilícito y también por omisión en la presentación de declaraciones de bienes y rentas. Estos hechos fueron remitidos al Ministerio Público para la investigación. Valdivia informó además que los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas y de la policía boliviana deberán también presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas desde el 2016 y los subalternos a partir de 2017. El general Jaime N. y el coronel Freddy Q. serían los supuestos autores intelectuales del asesinato del padre jesuita Luis Espinal Camps el 21 de marzo de 1980. Así lo reveló el coronel Roberto Meleán, quien indicó que los uniformados habrían ordenado la muerte del sacerdote para evitar que revelara un negociado irregular en la compra de aviones Hércules en la Fuerza Aérea Boliviana. Meleán también indicó que los presuntos autores materiales de este hecho son el coronel U.B. y el coronel Javier H.V. alias El Lince, Payo H.L. y su hermano, que es capitán del ejército. Ambos habrían recibido un fuerte monto económico para matar a Luis Espinal. Frank Campero, abogado de Meleán, indicó que las declaraciones serán presentadas ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, indicó que se abstendrá de liderar la campaña nacional por el no en el próximo referendo sobre la repostulación del presidente Evo Morales al cargo de presidente y en el caso de Álvaro García Linera, vicepresidente para la gestión 2019. Costas indicó que no se debe dividir la oposición y convocó a los líderes políticos a no usar la campaña de manera proselitista y a dejar el movimiento en manos de la sociedad civil. El gobernador cruceño dijo que cuando se le ganó al movimiento al socialismo, se lo hizo sin candidato de oposición, sin partido político. Se ganó con postulados y principios, declaró Costas al programa Que no me pierda de la Red 1. Costas agregó que no irá a una nueva elección a la gobernación cruceña, aunque tenga el 90% del apoyo porque respecto a la democracia, concluyó el gobernador. La Aduana Nacional de Bolivia identificó que organizaciones campesinas entregan avales a certificaciones a presuntos contrabandistas para dar fe que su cargamento es producto nacional con el fin que no sea incautado en el control operativo aduanero, según un informe de la presidenta del organismo, Marlene Ardaya. Con el fin de evitar estas prácticas, la aduana determinó solo aceptar los documentos de parte del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAC. Además, indicó que se movilizará personal del COA junto con funcionarios de la aduana para reforzar el control en la frontera. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar las cotizaciones económicas. El dólar se cotiza hoy en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 73 centavos, mientras que el yen se ubica en 0.057 bolivianos y el real brasilero se cotiza hoy en 1 boliviano con 78 centavos.
Los pilotos bolivianos Sergio Kroski y Patricio Franulik se ubicaron el domingo en el tercer lugar de la competencia corrida en el circuito de Homestead, con lo que está cada vez más cerca de conseguir su segundo título consecutivo del torneo FARA International Automobile Racing Association, que se disputa en Estados Unidos. Los encargados de prensa del Bolivian Racing Team informaron que para la última carrera los representantes estarán acompañados por el motociclista Walter Nosiglia. Son 2 años que venimos corriendo sin ningún abandono y el hecho de correr con Walter Nosiglia esta última prueba será histórico para el país, aseguró Kowski. El presidente Evo Morales prometió premiar con lo que me pidan a los jugadores de la selección nacional si logran clasificar al Mundial de Rusia 2018, según Late Deportes. Así lo indicó Morales en una reunión que tuvo en Palacio Quemado con los futbolistas de la selección boliviana, el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Julio César Valdivieso y los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol. Además, el Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia laboral en el sector público para el próximo jueves a partir de las 12:30 horas con motivo del partido Bolivia-Uruguay por las eliminatorias al Mundial de Fútbol Rusia 2018. La medida será realizada previo acuerdo entre partes. Hablamos ahora de Uruguay porque se prepara para el encuentro con Bolivia y este jueves pondrá en la cancha del Estadio Hernando Siles lo mejor que tiene. El director técnico de los uruguayos, Tavares, ya probó su onceno titular con los delanteros Abel Hernández y Cristian Stunuani para el debut ante Bolivia. El trabajo de entrenamiento de la Celeste se llevó a cabo este martes por la tarde en la cancha principal de la sede de Blooming en Santa Cruz de la Sierra. Gentiles amigos, amables cibernautas bolivianos en el exterior. Hasta aquí las informaciones más destacadas desde Bolivia. Como siempre es un placer informarles. No olviden que seguimos con muchos contenidos que a usted le interesan en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. También visítenos en www.boliviawebtv.tv. Que tengan todos una feliz jornada de miércoles.